de abrir la ronda de todos vosotros. Gracias. Merci, Diego. Bueno, no, perdón, seguiré hablando en español. Solamente para ir un poco más deprisa, ¿no? Porque, bueno, hemos empezado un poco tarde. Entonces, y hay gente que se va a las 4, entonces, bueno, ya tenemos que hacer lo más rápido posible. Como lo ha dicho Diego, es una reunión totalmente informal. Haremos, porque queríamos aprovechar de esa reunión de ese evento de hoy para también hacer un poco más empezar, ¿no? Empezar a conocernos durante la sesión de la tarde. Entonces, lo más sencillo posible va a ser una presentación rápida de cada uno de vosotros y también si lo queréis, bueno, después haremos un recorrido quizás de vuestros proyectos también. Entonces, dejo la palabra, te la dejo, porque como te vas a las 4, prefiero darte la palabra, ¿vale? Buenos días a todos, bonjour. Mi nombre es Raquel, trabajo en el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, en el área de Relaciones Internacionales y Cooperación, y desde allí pues recogemos todos los proyectos que se hacen a nivel transfronterizo de salud e intentamos pues, poner coordinación entre diferentes ámbitos dentro de la misma salud con diferentes países o dentro del mismo país, con representantes institucionales como consulados, embajadores y bueno, intentamos poner nuestro granito de arena en POPTEFA. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Manel Monge, vengo del Consell General d'Aran. No llevo un proyecto en concreto, sino que soy gestor de proyectos de mi organización y he trabajado desde hace muchos años en proyectos Interreg porque tenemos muy cerca los socios franceses, los vecinos, y siempre hemos colaborado ya de forma histórica y ahora pues con los proyectos Interreg aún más. Hemos formado parte, por ejemplo, del que se ha presentado antes del Entrepir, y que ahora se llama DESIR, y también estamos en el ALEPIR. Y bueno, esto. Buenas tardes, mi nombre es Pere Bujó, yo trabajo en el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña. Trabajo en el apartado de riesgos geológicos. Básicamente trabajamos en deslizamientos de ladera, pero el instituto también trabaja en sismología y aludes de nieve. También tenemos algunos proyectos de observación de la Tierra, datos satelitales, y bueno, representa un poco todo el instituto, aunque bien siempre un poco más mi departamento, que es el de riesgos geológicos. Hola, mi nombre es Paula Rodríguez, soy coordinadora de Autismo, que es un servicio especializado para personas con autismo que pertenece a TADES, una entidad, una asociación que se ocupa de dar apoyos a las personas con discapacidad y a su entorno y a las familias. Y bueno, estoy como representante del jefe de filas del proyecto TEAPIR. Buenas tardes, Luis Sanz, de Gestión Ambiental de Navarra. Somos la empresa pública de medio ambiente de Gobierno de Navarra y bueno, trabajamos sobre todo en temas de inundaciones, asesorando un poco a Protección Civil en gestión de riesgos de inundaciones, y porque además llevamos las redes de control del Gobierno de Navarra de datos en tiempo real. Entonces estamos sobre todo muy interesados en temas de gestión de inundaciones. Hola, buenas tardes. Soy Santi Fábregas, coordinador de proyectos de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Pirineos-Pirinés, y trabajamos dentro de esta temática en la prevención y protección de riesgos naturales en los pasos transfronterizos del Portalet y de Bielsa, con caídas de bloques, avalanchas, avenidas torrenciales, tormentas eléctricas, bueno, un poco casi de todo. Mi nombre es Elena Jiménez, gestora de proyectos del programa POPTEFA.
En français, donc moi je suis Joseph Bonson et je suis officier de sapeur-pompier. Buenas tardes, yo soy Juanjo Serrano, soy jefe de sección de coordinación de los bomberos del Gobierno de Aragón y somos socios del proyecto Alerpir del POCTEFA y como asociados llevamos a los 5 servicios de bomberos del Gobierno de Aragón y nada más. Hola, yo soy Ruta Guaró, trabajo en la misma sección que Juanjo y más en concreto en la parte de proyectos europeos en el Alerpir con el resto de compañeros de la mesa también. Hola, yo me llamo Diego Díaz y trabajo en la empresa Grupo DEX, que es la empresa que está acompañando a la CTP en este servicio de dinamización de las comunidades temáticas en el que estamos hoy aquí reunidos. A ver, hola, soy Doy Arauzo. Trabajo en la CTP como coordinadora de la Unidad de Desarrollo y Dinamización del Territorio, digamos nada que ver con la sección del POCTEFA. Y desde esta unidad coordinó un grupo de trabajo transfronterizo en materia de salud, sobre todo temas de pues emergencias o gestión de emergencias con personas que están aquí presentes, que pertenecen a los miembros de la CTP, que son los gobiernos autonómicos regionales y de Andorra. Y trabajamos también un poco en colaboración con el Observatorio Pirenaico del Cambio Climático, allí donde se solapan temas, que sabéis que con el otro grupo, con la otra comunidad temática, pues hay temas también donde estamos colaborando. Hola, yo soy Juan, gestor de proyectos del OPCC, de la CTP, y si bien esta mañana os he contado un poquito lo que hemos estado haciendo con los POCTEFA y el LIFE, también hemos sido socios beneficiarios de proyectos en gestión de riesgos vinculados siempre al cambio climático y sobre todo en la aplicación de medidas basadas en la naturaleza para reducir los riesgos gravitacionales, en concreto con un proyecto H2020 Fúsicos y un proyecto Interreg Sudoe que se llamó Montadap, no. Monclima, gracias, perdona, entre un lapsus. Entonces, nos importa sobre todo ese vínculo entre la variabilidad climática inducida por el hombre y el desencadenamiento o la exacerbación de los riesgos naturales. Bonjour, je m'appelle Patty et je travaille aussi gestionnaire de projet dans l'OPCC, l'Observatoire pyrénéen du changement climatique. Et je suis plus impliquée dans un projet qui s'appelle Mount Adapt, pas Mon Climat, c'est un autre. Et on est partenaire dans ce projet avec d'autres partenaires européens et on travaille sur la résilience, avec l'objectif de renforcer la résilience des systèmes de santé dans le contexte de changement climatique. Donc on travaille plutôt avec les hôpitaux et les systèmes de santé en intégralité dans plusieurs pays de l'Europe, pas qu'en Espagne. Espagne et aussi la France et d'autres pays. Merci. Donc ça va être en français aussi. Bonjour, Elder Dos Santos, je suis sapeur-pompier au SDIF de la Haute-Garonne et nous travaillons sur le projet Alerpir également. Hola, buenas tardes. Yo soy Diego Lagunas, soy director enfermero de 061 Aragón, que es el sistema de emergencias sanitarias de esta comunidad. También, pues ahora somos el enlace con el sistema sanitario global, que no ha venido nadie más de la comunidad. Y bueno, estamos empezando a conocer este mundo de los proyectos. Hola, soy Esther, soy compañera de Diego, soy la responsable de calidad del 061 Aragón y como dice Diego, pues estamos iniciando nuestro camino aquí en estos proyectos europeos y por comentar nosotros nuestra relación más directa con la montaña, ya que estamos hablando de montaña y Pirineos, pues disponemos de la unidad de rescate en montaña que sanitariza los helicópteros de la Guardia Civil aquí en el Pirineo, además de las unidades asistenciales de las que disponemos, y somos miembros también del Observatorio de Montaña, por dar así unas pinceladas.
Bueno, pues ahora no sé si alguien se va a acordar del nombre de la primera persona que se presentó, pero sí que creo que una de las cuestiones que planteábamos en esta sesión era poder, aunque muchos de vosotros compartís proyecto porque estáis más o menos en las mismas iniciativas, conocer un poco más de estos proyectos y sobre todo de aquellos en los que menos personas de las que estamos aquí en esta sala hoy ya han colaborado previamente. Entonces yo ahora sí que podría ser interesante que si tenéis algún tipo de presentación o breve reseña un poco más profunda sobre vuestro proyecto, que bueno, aprovechando que tampoco van a ser excesivos proyectos y que tenemos un poco de tiempo, que lo podáis presentar sin mayores restricciones. Así que si hay algún voluntario o voluntaria, que se lance a la piscina. Bueno, yo en realidad no quería ser la primera ni de broma, pero bueno, veo que me ha tocado. Bueno, pues como os comentaba, el proyecto que vamos a llevar a cabo, bueno, que estamos llevando a cabo, se llama TEAPID. Es un proyecto, las siglas TEA quiere decir trastorno del espectro del autismo, pero también quiere decir transferir, experimentar y aprender en el entorno de la CTP sobre autismo, sobre lo que se está haciendo, sobre los servicios que se están desarrollando en ambos lados de la frontera y un poco ponerlos en común, transferir este aprendizaje y poder aprender unos de otros para establecer líneas de actuación conjunta o por lo menos líneas de mejora que nos den la posibilidad de generar una estrategia más común, ¿no? Más coherente. Los socios de este proyecto son socios públicos y privados. Participa el IAS, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Por la parte aragonesa participa también el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. Por la parte catalana participa Junts Autism como socio y como asociado está Autismo Cataluña. También tenemos como asociado a Gautena, que es una asociación muy referente en el ámbito del autismo. Bueno, nosotros somos ATADES como jefe de filas y por la parte francesa, pues perdonad mi francés que no, de verdad, me gustaría saber mejor, pero no lo domino. Bueno, pues Centro de Recursos de APBP. También tenemos el Hospital de Tuir, la Universidad de Po. Bueno, por el lado francés también entidades públicas y centros de recursos y asociaciones de autismo, también Autismo Francia colabora. Aquí en la siguiente tenemos pues, a todos los asociados y a todos los socios. Seguro que me dejo alguno porque las siglas en francés me resultan un poco complejas. Pero bueno, nos conocemos todos mucho. Hemos estado desde el 2023 trabajando en este proyecto y pues ha empezado a materializarse más bueno, en acciones concretas a partir de enero del 2024. Si pasamos a la siguiente, bueno, aquí son las acciones que estamos desarrollando. La idea es desarrollar estudios conjuntos comparativos sobre políticas públicas en materia de inclusión de personas con autismo. Y luego cada socio lleva uno o varios proyectos piloto, en nuestro caso ATADES lleva 2 proyectos piloto, con los que intentamos aprender si realmente son eficaces, es decir, evaluar el impacto que puedan tener en las personas con autismo y en los apoyos que podemos generar, pues para un poco comprobar si esa foto que hemos estudiado anteriormente tiene áreas de mejora que podemos desarrollar. La idea es al final generar una estrategia común, ¿vale? Y un plan de acción. Entonces, bueno, si pasamos al siguiente, ahí tenemos bueno, los diferentes comités que hemos hecho, comité de gestión, hay una oficina técnica. Esto voy a ir rápido porque bueno, pues es una cosa de gestión. Hemos tenido reuniones, vamos a tener más. Y aquí
bueno, pues el IAS, el Instituto de Aragonés de Servicios Sociales, va a desarrollar el estudio conjunto sobre la situación de las políticas públicas en ambos lados de la frontera, en España y en las comunidades autónomas de España y en las regiones de Francia. Luego la Universidad de Po se va a hacer cargo de un estudio comparativo sobre las transiciones jurídicas en el itinerario de las personas con autismo y el centro APBP estudiará la situación de la formación de los profesionales y el acompañamiento de las familias en el tema del autismo. Sí, seguimos. Vale. Dentro de los proyectos piloto, algunos tienen una relación directa con sanidad y otros están más orientados a lo social. Bueno, pues nosotros a TADES llevamos 2 pilotos. Uno es de atención temprana, poder facilitar el acceso de niños de 0 a 5 años en entorno rural a una atención temprana de calidad, basada en el modelo Denver. Otro es la detección de niñas con autismo de 6 a 12 años en entorno educativo, porque hemos valorado que hay un infradiagnóstico y un poco, bueno, pues se trata de formar a los profesores y de poder estudiar y validar una herramienta de detección del autismo en estas edades, y colaboramos con el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. Bueno, no leo muy bien, pero hay un co-living que es autismo, Junts Autism, que trata de establecer un estudio sobre la eficacia de la desinstitucionalización, esta palabra es difícil, de personas con autismo que ahora mismo están en residencias y poder trasladarlas a entornos más humanos, más pues a su propia casa, a una unidad de convivencia pequeñita. Luego el Centro de Recursos de APBP está trabajando pues en el respiro de las familias de niños con autismo. Después tenemos la Universidad de Po, que está trabajando, como he dicho, en ese estudio de los derechos de las personas con autismo y cómo ejercen estos derechos. Y el Hospital de Tours, bueno, aquí sí que tenemos directamente en el ámbito sanitario un piloto muy interesante, que es aumentar el diagnóstico en adolescentes y adultos jóvenes de 16 a 30 años, que también se ha visto y la evidencia nos dice que hay un infradiagnóstico, sobre todo en los casos de autismo de grado 1, que bueno, esto es muy técnico, pero son autismo de menos necesidad de apoyo, lo que antes se llamaba Asperger. Y bueno, estos son los pilotos. Con estos pilotos lo que queremos al final es decir, esto funciona y esto es lo que tenemos. Por aquí tienen que ir las políticas públicas sobre el autismo. Y ya pasamos, que esto es lo mismo, bueno, un poco dándole vueltas, igual me adelanto, no lo sé, me comentáis, dándole vueltas al tema. Pues bueno, es verdad que al principio nos sorprendió, claro que el autismo está muy relacionado con el ámbito de la salud, por supuesto, estrechamente relacionado, pero sí que es verdad que, bueno, pues emergencias o protección civil y emergencias no era a priori el ámbito, ¿no?, que teníamos en la cabeza de apoyo. Sin embargo, de apoyo a personas con autismo. Sin embargo, reflexionando, pues hemos visto que no es que sea importante, creemos que es fundamental. Así que os agradecemos que nos hayáis invitado a esta mesa, porque en esta reflexión, bueno, hemos buscado diferentes programas que se han llevado a cabo en el ámbito de protección civil, en la adaptación de la intervención en este ámbito a personas con autismo, y sí que hay. De hecho, nos salió el programa ALERT, que ahí está, Autismo en Peligro, que es un programa de Erasmus Plus que se desarrolló en España, Italia, Chipre, Portugal, y Autismo Europa colaboró. Y en este programa lo que se hacía es pues ayudar a que las personas con autismo entendieran qué situaciones de emergencia se podían dar y anticipar estas situaciones y preparar en esa emergencia. Luego hay otros programas
se centran sobre todo en formar a los equipos de protección civil y de emergencias, en el tratamiento y en la comunicación con las personas con autismo y también en la preparación ante esas emergencias a esas personas. Y si pasamos, también tenemos muy importante la creación de herramientas de apoyo, es decir, no solo la formación, no solo la capacitación, sino el tener recursos que pueden ser tecnológicos o que pueden ser de otro tipo, que nos ayuden a comunicar bien pues esa posible emergencia. Y ahí pues hay otras cosas que se han hecho en este ámbito. Sí. ¿Cómo mejoras? Bueno, esto es un ejemplo de un comunicador y de pautas que podemos establecer para personas con autismo adaptadas. Y como mejora se nos ocurre que debería haber una formación sistemática y homogénea, ¿vale? Un protocolo nacional o dos protocolos nacionales y coherentes además, o un protocolo europeo incluso, me atrevo a decir, en situaciones de formación que capacite a los profesionales y a los equipos implicados. Luego debería haber pues una creación y distribución de materiales que fueran accesibles, porque muchas veces las personas con autismo no saben lo que está sucediendo, no están preparadas, los cambios son muy difíciles de gestionar para una persona con autismo, lo es para cualquiera, pero para una persona con autismo mucho más. Con lo cual entendemos pues que debería haber un protocolo o diferentes protocolos para las diferentes emergencias y una comunicación eficaz. Una adaptación también sensorial. De hecho, os voy a decir, el otro día estábamos en una charla en un colegio y llevamos a una persona con autismo para que les contara a los chicos de la ESO un poco su experiencia en primera persona y sonó la alarma ante incendios. Bueno, el chico se puso fatal, se puso muy mal. No sé si podríamos ser respetuosos, aunque sé que es difícil, vamos, sé que las alarmas tienen que ser eficaces y que en ese sentido tienen que ser, ¿no? Pero es verdad que las personas con autismo tienen mucha hipersensibilidad, muchas de ellas a nivel sensorial. Entonces, el que hubiera mecanismos por los cuales pudiéramos comunicar esa emergencia, pero que no fueran tan intrusivos, sería interesante. Luego, la participación de la comunidad de personas con autismo en la elaboración de estos planes me parece fundamental, de las familias y de las personas que también tienen mucho que decir con autismo, y un cambio cultural, porque nosotros pensamos en las planificamos, protocolizamos pensando en las personas neurotípicas, que somos la mayoría, y nos olvidamos de las personas neurodivergentes, que cada vez son más. Y de hecho, la prevalencia apunta a un 1%, pero en Estados Unidos ya estamos hablando de 1 cada 60 y pico casos. Así que, bueno, pues animo a que sea lo más accesible posible. Ya me he enrollado mucho, lo siento. Pues gracias, Paula. Je voulais simplement, bueno, solo para decir algo a los servicios de emergencias presentes y a los bomberos. Si efectivamente hay, bueno, dentro de los protocolos de intervención ahora mismo existe ese caso, ¿no?, de intervención a personas de autista, ¿no? ¿Quién quiere hablar? Peut-être il faut traduire la question. Oui, pardon, je traduis la question. Pardon? Ah, Joseph a compris. Et Eli, tu as compris? Oui, est-ce que vous avez, dans vos interventions aujourd'hui, aussi bien les services d'urgence que les sanitaires que les pompiers, vous avez ce genre de protocole? Donc, aujourd'hui, au niveau des sapeurs-pompiers, on n'a pas de protocole, en tout cas en Haute-Garonne, pour la prise en charge des personnes autistes. On commence tout juste à se former sur ce qu'on a appelé les personnalités complexes. Ah. ¿No me entiende? Ah.
Ah. Nosotros. ¿no? Oui, du coup, je reprends. Du coup, oui, aujourd'hui, on n'a pas de protocole particulier par rapport à l'autisme. On se forme à ce qu'on appelle les personnalités complexes. Donc, c'est toute forme de maladie ou problématique psychologique. Et on est venu à ça parce que parfois, le problème de communication qu'on peut avoir avec les victimes, surtout chez les adultes, peuvent entraîner de la violence sur nous. Et c'est ce qui nous a amené un peu à ça. Mais en effet, de plus en plus, il va falloir qu'on aille vers ce type de gestion de personnes autistes ou avec d'autres problèmes, d'autres problématiques, d'autres handicaps. Moi, j'ai une question. En fait, aujourd'hui, ces personnes qui sont autistes, elles sont regroupées sur des centres entre elles. Donc, c'est un établissement qui regroupe l'ensemble des autismes ou c'est des gens, ou des gens qui sont éparpillés dans différentes familles? Ambos casos, hay personas que con más necesidades de apoyo que están institucionalizadas en centros, pero la mayoría viven con sus familias o, bueno, por desgracia no muchos viven de forma independiente, pero sí la mayoría viven con sus familias, pero acuden también la mayoría a recursos diurnos de atención específica, especializada. Parce qu'en fait, nous, on est plus, c'est dans nos habitudes, c'est plus sur des interventions par rapport à des établissements qui ont des contraintes liées aux personnes qui vivent au sein de l'établissement, quoi. Voilà. Et c'est vrai que la grosse difficulté pour nous, avec ce type de personnes, c'est effectivement de se faire comprendre, de les regrouper et d'être sûr qu'effectivement, on est en capacité de comptabiliser tout le monde par rapport à l'établissement. Après, nous, dans le cas du projet Alerte, on a fait des grosses manœuvres et on met en place ce qu'on appelle des victimes virtuelles. Et c'est vrai que je pense que pour eux, participer à des événements de ce type, ça les familiarise avec le bruit, le deux tons, les pompiers. Et je pense qu'ils auraient un regard moins craintif si jamais on les associe à ce type sans qu'ils aient une part particulière, mais qui jouent le rôle de victime et qui s'habituent à être transportés, à être amenés. On aurait très bien pu associer ça dans le cadre de certaines manœuvres qu'on met en place. On en avait fait beaucoup pour Alerte, notamment la manœuvre globale de fin de projet. On aurait très bien pu associer voilà, des personnes autistes pour voir un petit peu leur réaction, notre capacité à réagir, et surtout à les associer pour qu'ils se familiarisent un peu avec l'environnement un peu de secours. Bueno, pues nosotros protocolo como tal no tenemos tampoco, pero sí que podríamos diferenciar dos tipos de actuaciones. No es lo mismo el caso de un recurso a un paciente donde puede ser nuestra atención ordinaria y podemos atender a un paciente o un familiar con paciente con estos trastornos del espectro autista, donde a lo mejor médicamente o sanitariamente los podríamos manejar porque los conocemos, que el encontrarse un caso dentro de una emergencia colectiva o una gran emergencia. Ahí sí que no tenemos un protocolo para trabajar con ellos de forma es un poco más industrializada. Quiero decir que no puede ser tan detenida porque por el suceso o por lo que ocurre tenemos que tener cierta premura. Entonces sí que diferenciaría los dos ámbitos en los que trabajamos. No sé si hay otras intervenciones, ¿no? D'autres interventions. Enfin, juste avant de donner la parole à l'autre Diego de Dex, bueno, solamente es un poco lo que decía al final, ¿no? Al final de la mañana, que ese tipo de reunión no hay que estar invitada, es que hay que participar,
porque es justamente el interés el tuyo, ¿no, Paula, de ver que efectivamente el autismo puede ser una patología o algo que no está previsto, etcétera, etcétera, que hay, bueno, esas reuniones es por ese tipo de cosas. Entonces, no, muy bien esa primera intervención y entonces eso confirma que la paleta es mucho más amplia, ¿no? El paisaje es mucho más amplio que lo que habíamos previsto antes. Entonces, Diego. Oui, est-ce qu'il y a des autres projets à présenter? Même sans support PowerPoint. Bueno, buenas tardes. Como nos invitaron a presentar algunos proyectos, yo cogí un proyecto de la anterior convocatoria, que es un proyecto que hicimos conjuntamente con la gente del Centro Tecnológico de Cataluña. También intervino la gente de Andorra, ahora se llama Recerca e Innovación. Intervinieron también Cerema y Berregem. Este era un proyecto pequeño que tenía como objetivo generar avisos de movimientos de ladera basados en movimientos satelitales. Entonces, bueno, como bien sabéis, hay un servicio europeo que es Sentinel, que monitoriza el terreno cada 6 días. Hay una pasada del satélite, que es un satélite que trabaja con onda radar y permite detectar movimientos de orden milimétrico en el terreno. Entonces, estos satélites son los que nos dan la oportunidad de barrer amplias zonas de terreno y ver dónde se están produciendo movimientos. Entonces, la idea era, basándose en estos datos, hacer en la previa están los objetivos, en la diapositiva previa. Los objetivos eran hacer un protocolo basado en satélite en que a la larga, integrando con otras herramientas, nos ayude a determinar dónde están los riesgos y dónde están los umbrales de movimientos que tienen que generar alertas para que haya una acción posterior, una acción de más vigilancia o una acción de más instrumentación. La zona de estudio, ¿se pasa, por favor? La zona de estudio es la que se ve aquí con Fren, Sardaña y... Espera, no lo veo desde ahí, pero voy a... ¿Es importante si me pongo aquí? Sí, a l'Urgell, exacto. La idea era monitorear toda esta zona en un piloto, detectar en qué puntos se están produciendo estos movimientos, era la primera parte, y establecer, además de dónde se estaban produciendo, un sistema automático o semiautomático para decir que está produciendo este movimiento. La primera parte, pasa por favor, era detectar estas zonas, se detectan
hay geoindicadores geológicos que nos dicen que este movimiento realmente es real. Y después lo que íbamos también evaluando es si está afectando algún elemento de riesgo. En caso que fuera así, pasa por favor. La idea era hacer un protocolo. Aquí nos vamos a la zona de Canillo, es un gran deslizamiento de Andorra que está afectando una línea de suministro de agua. El movimiento es toda esta zona que está en amarillo, pero hay 3 zonas que son activas actualmente y que tienen una peligrosidad alta. Si pasas, estas zonas es donde se han definido los protocolos, donde se pueden activar los movimientos. Siguiente. Y aquí es como vemos la respuesta del satélite. Las zonas rojas son zonas que se están moviendo actualmente. Y este gráfico nos indica cuánto movimiento hay, más o menos en este periodo, que es 2016-2020. Tenemos estos 60 milímetros. Basándonos en estos movimientos, siguiente, era hacer cada 6 días una monitorización de este movimiento y establecer 3 grados de riesgo de peligro. En principio, esta es la idea. Normalmente estamos en un peligro controlado, que estamos en verde, pero si vamos superando etapas en esta monitorización, pues llevamos a este estado de alerta o de riesgo controlado. ¿Y la alerta qué hace después? ¿A dónde va? La alerta es que las autoridades monitoricen, ya no sea en satélite, sino que realmente se valide el movimiento sobre el terreno. Este sería como el aviso, y el aviso, el primer protocolo es aumentamos la vigilancia in situ, en el terreno, porque son niveles bastante bajos. Por ejemplo, estamos hablando de 6 milímetros en 30 días, que a nivel de actividad empezaría a ser importante, pero a nivel de afectación aún no corta carreteras ni corta servicios, ni tampoco cae encima de casas. Esta es la idea. Pero sí que nos está indicando que se está activando este movimiento. Esta es la idea del proyecto. Yo creo que hasta aquí era un proyecto bastante pequeño, pero era demostrativo. Y ahora estamos en un proyecto que se llama Espiral, que es de estrategia de prevención del riesgo de movimientos de ladera y movimientos del terreno en el Pirineo, que se basa en unos avisos temporales con umbrales de lluvia, pero que va a tener el refuerzo de este proyecto, de los resultados del proyecto MOMPA. Esta es la idea. Bueno, más o menos de resumen, como tenía que ser muy breve. Yo tengo una pregunta en relación con este proyecto y es que hablabas de generar datos para una acción posterior y que esta acción sería pues una monitorización más detallada in situ por parte de las autoridades locales responsables. Yo quería preguntar sobre qué barreras o obstáculos, si es que os habéis encontrado algunas, os habéis encontrado a la hora de que efectivamente sea una herramienta utilizada en la práctica diaria por parte de las entidades públicas. Bueno, yo, como también ha comentado, hay un obstáculo burocrático porque en Francia, BRGM, que es el socio, no tiene competencias sí que tiene competencias para estudiar, pero no para actuar. Entonces, hay un problema de competencias y en el lado español, cada autonomía tiene sus protocolos y son muy distintos. Entonces, a veces lo que nos cuesta, nosotros tenemos en Cataluña, tenemos más o menos instituto cartográfico y tenemos unas ciertas competencias, pero estas competencias o no están desarrolladas o no hay equipos en las autonomías para llevarlas a cabo. Y esto sí que suele ser un problema, porque está delegado por ejemplo, en este tema debería de estar delegado al Instituto Geológico y Minero de España, pero ellos no alcanzan toda la zona de Pirineos, porque España es muy grande, tienen problemas en Andalucía, tienen problemas en Galicia,
Entonces, las delegaciones de IGME no tienen capacidad para trabajar en comunidades además autónomas, y después están comunidades forales, etcétera, etcétera. Cada cual tiene un grado de desarrollo distinto en el que es movimientos de ladera. Y hay una mezcla de muchas cosas y realmente es difícil. Por eso nuestro enfoque sería trabajar desde los municipios, porque al menos en España el que tiene delegado la primera función de protección civil es el municipio y el alcalde. Entonces nuestro enfoque siempre es intentar ir a la comunidad municipio y desde ahí hacer la acción, porque es el sitio que se ve en común, que todo el mundo puede trabajar al mismo nivel. Muy bien. Y quizás en relación con esta última respuesta y abriendo un poco el debate al resto de personas, particularmente los que representáis a entidades que efectivamente sí tendríais esas competencias para poder utilizar los datos aportados por el proyecto y mejorar vuestras estrategias de monitorización o de intervención in situ, ¿compartís esta identificación de que el obstáculo es principalmente de tipo burocrático y de distribución de competencias y otra más que se apuntó durante la intervención, que es la capacidad en cuanto a recursos de esas entidades que deberían hacer uso de esos datos? A ver, bueno, en el Servicio de Protección Civil, en el Gobierno de Aragón, sí que se tendría capacidad de trabajar con estos datos a nivel competencial. En caso de un riesgo evidente, de una emergencia por un corrimiento de tierras, por un deslizamiento de ladera, pues sí que se podría intervenir. Es cierto que los recursos son limitados y los riesgos, pues muchos. Entonces, pues bueno, hay que valorar cuál es el riesgo que tiene un territorio, cuál es la peligrosidad que tiene ese riesgo en un territorio y ver si los recursos hay que destinarlos a estos o a otro tipo de análisis y de evaluaciones. Bueno, pues una de las preguntas que podíamos hacerle era, no sé si vosotros en Cataluña o en el ámbito de estudio tenéis detectados cuáles son las zonas, porque habréis elegido ese núcleo, esa zona concreta, porque tenéis una previsión y entonces eso sí que puede valer pues para delimitar cuáles son las zonas de verdad donde hay que destinar esos riesgos, que eso puede hacer que los recursos pues sí que estén. Sí, la idea del proyecto era, como el satélite tiene un rango muy amplio de acción, es justamente ayudar a detectar estas zonas. Entonces sí que más o menos en el día a día del Instituto Cartográfico y de Trabajo nosotros sabemos dónde están los problemas y juntamos lo que sabemos nosotros del territorio más los datos que nos da el satélite. Pero, por ejemplo, sí que en este mismo proyecto encontramos una presa en Pirineos que tenía la ladera estaba moviendo. Informamos a gestor de la presa eléctrica, oye, que aquí esto tienes que vigilarlo porque si se cae, era en Ariège, no era en Francia. Ojo con este movimiento porque puede afectar a la presa y se sabe que cuando una presa está afectada puede generar una ola de inundación y aguas abajo. Entonces, sí que el método este tiene capacidad para detectar zonas y aparte se junta con las que ya conocemos. Por ejemplo, el Canillo en Andorra está muy conocido y lo que pasa es que la instrumentación in situ es muy cara. Entonces, tener una vigilancia cada 6 días de cómo se ha movido, pues sí que en zonas que ya son de riesgo, pues ayuda a estar más tranquilo. También hay la posibilidad de poner unos reflectores en el terreno, con lo cual en este punto concreto tienes ya mucha más precisión que el reflector natural. Entonces, esto se utilizó no sé si conocéis el caso de la Portalada en Andorra. Fue un corrimiento de tierras que cortó Andorra casi todo un día, justo a la entrada,
y dejó aislado a Andorra de España. Y ahí había miedo de que se reproduciera este movimiento de ladera. Entonces, esto estaba muy instrumentado, pero lo que hicimos en el proyecto aprovechamos para validar si este método también nos podía dar a cosas más finas que lo que nos da el reflector natural. Ahí se pusieron estos reflectores artificiales y realmente vimos que era posible hacer un protocolo a partir de datos satelitales, que yo creo que es un resultado bastante importante, porque te permite ahorrar en costos de monitorización, y además tienes también no tienes que ir a visitar, tienes cada 6 días una información y es un dato que bien trabajado, sobre todo en zonas zonas que son utilizadas, por ejemplo, algún parking de estaciones de esquí, zonas de presas, zonas que pasan carreteras, etcétera, etcétera. No todas, pero cuando están detectadas, sí que yo creo que es importante. Si hay un gestor, lo que comentaba, si hay un gestor del espacio, pues es el gestor el que tiene la responsabilidad. El problema es cuando no hay un gestor claro. Pero si es una carretera, pues el gestor tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de los usuarios. Entonces sí que... Pero el problema es cuando no hay un gestor. Por eso que el último gestor siempre pensamos que es el municipio. ¿Algún otro comentario o reacción? Juste pour répondre un peu sur les gestionnaires. En fait, dans l'organisation dans l'organisation française, ce qui est globalement assez simple, c'est qu'on a un représentant de l'État dans chaque département. Et en fait, c'est la porte d'entrée, puisque lui, il dispose de l'ensemble des services à sa disposition pour travailler sur le risque quel qu'il soit. Et je pense que c'est la préfecture qui doit être systématiquement avertie, et elle prendra le relais, quitte à demander des informations supplémentaires. Je pense que dans l'organisation que nous avons en France, je trouve que c'est assez simple d'avoir un interlocuteur qui doit être privilégié en cas effectuant de ce type de situation. Et l'État dispose de services où informera, puisque le préfet a en charge aussi les communes, donc pour informer les maires, etc., et faire le relais pour qu'il y ait une fuite. Et ma deuxième question, elle porte sur... donc, moi, j'habite proche de l'océan Atlantique, et aujourd'hui, on est confronté, nous, avec du réchauffement climatique, notamment la montée des eaux, des océans, et on a de plus en plus de falaises qui s'écroulent, en fait. Et est-ce qu'on a la même chose qui a été fait sur les falaises? Parce qu'en fait, nous, on parle aujourd'hui de fermeture de route, parce qu'effectivement, on a des falaises qui sont de plus en plus menacées. On a des habitations qui sont menacées, qui sont en bord de falaise et qui s'écroulent. Et je ne sais pas s'il y a le même suivi sur des zones qui sont aujourd'hui habitées. Moi, je parle des régions comme des villes comme Biarritz, comme Hendaye, des corniches. Une route c'est la route de la corniche qui s'appelle la corniche, où effectivement, c'est une route que l'on ferme régulièrement, liée au risque, effectivement, de la falaise, de l'évolution de la falaise. Et c'est lié à la fois aux eaux de ruissellement, mais c'est lié aussi au fait que les marées hautes sont de plus en plus hautes, parce qu'il y a un réchauffement de la planète, et que la montée des eaux est beaucoup plus importante en fonction des marées et des coefficients. Bueno, la técnica, efectivamente sí que se monitorizan los acantilados, pero esta técnica no sería la más adecuada, porque esta técnica, al ser tan lejana, porque es un satélite que está a 200, 300 kilómetros, prácticamente solo mide deformación vertical. No tiene, bueno, tiene un poco de ángulo, pero básicamente es deformación vertical. Entonces el acantilado, al tener una disposición vertical, prácticamente no tiene respuesta. Pero no sería la técnica más adecuada. Pero sí que es cierto que todo el tema de monitorización ha avanzado mucho, y la monitorización para ciertos elementos sí que hay posibilidad de hacer muchas cosas en este sentido.
Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando mucho en el monasterio de Montserrat, que es un sitio que está sometido a riesgos de caída de rocas y tiene 1.200.000 visitantes cada año, y tenemos monitorizados estos sitios, y además hay unos planes de operacionales también en caso de que hubiera una caída de rocas. Pero esto ya creo que se va un poco a menos de nuestro de un trabajo regional tipo POCTEFA, que intenta integrar muchas cosas a la vez. Si bien es cierto que en el proyecto Espiral, pues contemplamos las dos actuaciones. Sería sitios concretos sometidos a riesgo, a qué hay que hacer para que la presión sobre la población, primero, que sepan a qué riesgo están sometidos, y segundo, qué deben de hacer cuando superamos unos umbrales de movimiento que indican que esto se va a activar. Y esto es la acción local. Y después tenemos la acción general, que se basa en umbrales de precipitación y umbrales de riesgo sísmico, lo que se llaman deslizamientos cosísmicos, de zonas que son propensas, que no sabemos muy bien dónde va a pasar la cosa, pero sabemos que ahí se va a activar el terreno y se van a producir cortes de carretera, se van a producir. Y entonces lo que estamos pensando es un aviso general para cómo se hace por cuestiones de tiempo, bueno, temporales, etcétera, etcétera. Esta es pero justo el tema de acantilados no sería la técnica más adecuada. Santi, tu experiencia con Bueno, quería hablar de Securus, pero bueno, ya que hablas del otro libro, también hablaré un poco. Voy a hablar primero de Securus por contar un proyecto más operacional que hicimos en dos partes, Securus 1 y Securus 2. Nosotros trabajamos sobre todo en la gestión de dos pasos transfronterizos, de Portalet y Bielsa. Por daros alguna cifra del Portalet, como no tengo presentación, pues en el 2012-2013 tuvimos 20 metros de nieve acumulada, tuvimos 20 isqueros de 11 metros, tuvimos velocidades de 200 kilómetros por hora, en un sitio bastante singular, entre 25 y menos 25 grados. Es decir, que realmente está expuesto esa carretera a avalanchas, a caídas de rocas, a deslizamientos, a avenidas torrenciales. Entonces, creo que puede ser interesante nuestra experiencia en el sentido de que una cosa muy importante que vimos era tener datos. Es decir, yo el primer día que llegué al Portalet, a 1800 metros, se lo cuento siempre, pero es de chiste, pero es así. Es decir, le pregunté al responsable de Quitanieves que cuánto nevaba allí y me dijo, pues nieva mucho. Y yo dije, ¿pero cuánto es mucho? Y dijo, mucho es mucho. Y bueno, claro, dije, bueno. Entonces ya hablé con el francés, y el francés tenía una tablita Excel y ya tenía unos datos. Entonces, bueno, creo que es importante en la cooperación dentro de esta comunidad temática poder compartir datos. Hablaban de umbrales, pues esos datos son interesantes porque son cosas que han pasado en un sitio y pueden pasar en otro. Entonces, simplemente la observación de datos constatables pues es importante. Nosotros también una cosa que veíamos interesante es creamos un centro de vialidad invernal transfronterizo, y parece una tontería, pero claro, el centro estaba en el puerto, entonces, por ejemplo, el lado francés, pues quitas mejor la nieve si desciendes que si subes. Entonces, bueno, ya es un hecho, digamos, favorable, ¿no? Entonces, el hecho de tener, compartir equipamiento, compartir instalaciones, compartir metodología, pues es muy interesante. Nosotros hicimos también formación, tanto a nivel de seguridad con quitanieves, las hacíamos en francés y en español, y eso también creaba unidad. Los equipos se compartían, los equipos pasaban a limpiar a un lado, limpiaban a otro lado, y bueno, eso creo que también es interesante. Y luego también compartíamos soluciones. Por ejemplo, no sé si os habéis fijado, bueno, pues en las galerías contra avalanchas, pues normalmente se deben cerrar por la cara, digamos, hacia el valle para que la avalancha no entre dentro de la carretera. Bueno, pues la solución que hicimos en el Portalet, pues luego nuestro socio en Bielsa hizo la misma, que bueno, pues porque había funcionado bien y era una buena solución y se puede hacer. Entonces, yo creo que eso es interesante. Luego, a nivel de formación, por ejemplo, también
hicimos dos encuentros asociados con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo sobre riesgos de avalanchas y riesgos de movimientos del terreno, y los hicimos invitando a nuestros socios y a todos los actores del territorio. Vino gente de Francia, de Andorra, del resto de España, de Picos de Europa, de Galicia, porque pensamos que ese tipo de encuentros también era muy interesante y favorecía también el encuentro entre actores, profesionales, etc. ¿Y qué más contaros? Luego, algo en lo que fallamos, es decir, tenemos que decir también que haremos cosas que hacemos bien y cosas que no hacemos tan bien, es la comunicación. Es decir, realmente no comunicamos mucho. Es decir, que queremos comunicar más de las cosas que hacemos, porque realmente sí que creemos que son para contar. Por ejemplo, lo he comunicado antes a alguien, no me acuerdo, instalamos el primer radar para controlar avalanchas de Francia y el primero de los Pirineos, que nos sirve para conocer mejor la dinámica de las avalanchas, de dónde salen, para crear alertas, etcétera. Entonces, bueno, a veces no se sabe y lo instalamos en el lado francés, en el lado del Portalet. Lo de los umbrales, bueno, luego también trabajamos, creo que también es interesante, las soluciones basadas en la naturaleza, que también se ha comentado esta mañana. Nosotros no es que trabajemos solo con las soluciones basadas en la naturaleza, pero pensamos que hay que añadirlo al catálogo de soluciones posibles para prevenir riesgos, cualquier tipo de riesgo. Entonces, bueno, son soluciones en general más económicas, que trabajas con empresas locales y que a medio y largo plazo tienen menos mantenimiento, si se hacen bien. Entonces, creemos que también es interesante. Y todas esas experiencias son capitalizables, se pueden compartir con el resto de Pirineo. Y luego, realmente, por lo que me preguntabas, el canyoning, que hemos estado hablando con Luis, digamos, de una posible derivada, una posible capitalización. Nosotros desde 2018 empezamos a monitorizar barrancos, la actividad del canyoning, con un sistema low cost, un sistema bastante barato. Hacíamos fotografía de una sección de control, y a partir de esa fotografía y a partir de la colaboración con guías locales, con expertos locales de barrancos, podíamos decir las condiciones para bajar el barranco, y eso podíamos difundirlo y lo comunicábamos bien por nuestra página web, nuestras redes sociales. Entonces, desde el 2018 a este año 2025, porque ha sido una actividad que empezamos con un proyecto financiado por el POCTEFA, pero que luego seguimos financiando con medios propios al 100%, y entonces conseguimos cada año duplicar el número de visitas a la web. Y aunque es un dato, digamos, previo, digamos, un dato inicial, en estos 8 años hemos conseguido reducir el número de rescates en un 30% en los barrancos monitorizados. Y aparte nos conocemos mejor cómo funciona el barranco. Lo que nos interesa es la relación lluvias, correntía, caudal. Entonces, ver esa relación y transmitir esa información al público en general. Y lo que hablábamos con Luis del Gobierno de Navarra, de GAN, era aplicar esa metodología barata, sobre todo para cuencas pequeñas donde no hay ningún tipo, muy pocos controles, que ellos ya lo están haciendo, para riesgo de inundación. También se puede aplicar para caudales ecológicos, para caudales hidroeléctricos, para caudal sólido. Entonces, bueno, sí que, como se ha dicho, efectivamente, cada vez que cooperas puedes aprender más cosas, y luego, pues bueno, están allí disponibles para que se pueda avanzar, ¿no? No sé si Luis a lo mejor quiere comentar. Igual, pues he conseguido, a ver, igual no es un POCTEFA, pero sí es un proyecto de capitalización de POCTEFA, ¿no? Entonces, tenemos una acción en el Life Adapta, que es el de adaptación de cambio climático de Navarra, que empezamos a trabajar con EVA, que tiene mucho que ver con la gestión del riesgo de inundación, y esto que acabáis hablando un poco de tener datos, tener umbrales y tener... Entonces, tengo una pequeña presentación, si quieres, igual la... por si nos podemos hacer una idea. Si os aburro mucho, me cortáis. No, sí, y me interesa tanto, Santi, por ejemplo, como tenemos representante del 061 de Aragón, sí. ¿A dónde van los datos? ¿A quién sirve, por ejemplo, para la alerta? Nosotros, bueno, nuestra página web es abierta, así todo el mundo la puede consultar, y guardamos los datos sobre todo, es decir, no he explicado todo el proyecto porque tampoco, digamos, quiero aburrir. Nosotros hemos querido crear la figura del vigilante del barranco. Igual que el vigilante de la playa, no están tan cachas ni van en bañador, pero realmente la función del vigilante del barranco es que la instalación del barranco le hace los accesos, la señalización, los anclajes, la limpieza del barranco, porque te puede tener un jabalí muerto o troncos. Es decir, que realmente haya un servicio para que esa instalación esté bien. Luego hay una variable muy importante, sobre todo en este tipo de
de barrancos. Hay otros barrancos donde el caudal no varía tanto y no es tan significativo, pero aquí el caudal puede variar mucho en muy poco tiempo. Es decir, hay barrancos en Guara que pueden pasar de 1 metro de altura a 20 metros porque la sección es muy, muy estrecha. Entonces, realmente nos hemos fijado en el tema de la variación del caudal, pero lo importante es realmente en el territorio, que también se ha mencionado hoy, implicar al territorio y tener un guía local que a su vez está dentro de un municipio, que a su vez es un municipio que vive de esos clientes del barranquismo, pues que, digamos, su instalación deportiva al medio natural tenga un mantenimiento y tenga ese vigilante y pueda vigilar. Y eso se puede aplicar también, como ya están aplicando en Navarra, para que los propios ayuntamientos se hagan suyo ese plan de inundación, hagan suyo esos sensores que le van a decir una alerta, una alarma, una evacuación, etc. Entonces, este tipo, digamos, y son además lo curioso es que son sistemas baratos, es decir, que no es caro, es decir, son bastante económicos y repercuten directamente sobre el usuario. Es igual, perdón, antes de que me olvide, también nosotros hicimos en el 2013, pusimos una cámara en el Portalet para ver cómo estaba la carretera. Entonces desde Zaragoza me llamó la atención, pero vamos a ver, ¿quién ha puesto esa cámara? Digo, ¿pero por qué pones esa cámara? Y digo, bueno, porque yo creo que, ¿tú crees que? No sé qué. Bueno, pues pasamos de 10.000 visitas a 200.000. Si realmente la gente, tú le puedes decir que no hay nieve, pero quiere verlo. Entonces en el proyecto Securus luego pusimos numerosas cámaras por la carretera y la gente ya sabe cómo está la carretera. Al final la decisión es del usuario, pero tú le das una información objetiva de lo que puede pasar. Bueno, las alertas de los barrancos hubieran podido, por ejemplo, prevenir, ¿no? lo que pasó en Valencia. Sí, claro, sí, sí. A ver, nosotros, por ejemplo, en los barrancos damos tres avisos solo, o bueno, hay 4 niveles. Nivel amarillo, no hay nivel verde, para nosotros no hay, lo mínimo es precaución. Luego hay un nivel precaución extra, que es naranja, luego rojo, que es no recomendado, y luego negro, que es prohibido, porque la ley francesa te prohíbe hacer actividades en barrancos según qué condiciones, ¿no? Por ejemplo, si hay suelta de caudal hidroeléctrico. Entonces, sí, desde luego, es un sistema barato que podría haber evitado. Luego tienes que delimitar las zonas inundables, etcétera. Pero bueno, es una primera situación. Es bueno, está subiendo el nivel. Es, por ejemplo, el ejemplo de Villanueva. Villanueva ha presentado hace poco su plan de inundaciones. Tiene el río Aragón y tiene dos afluentes laterales que no tienen ningún tipo de control. Entonces, no sabe cuándo llueve, si baja mucho, si baja poco. Entonces, sería fácil poner un sistema de este tipo que le daría un aviso muy rápido. Bueno, a ver cómo resumo mucho. Yo creo que se han hablado de varias cosas y por contaros muy rápido, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando para asesorar a la Protección Civil del Gobierno de Navarra en cómo gestionar determinadas inundaciones, ¿no? Entonces, hay una parte que has preguntado tú además de esos datos que se tienen, cómo se comparten, de quién son, cómo se mantienen. Esa es una pregunta que es muy importante y que nosotros ya hemos pensado que cualquier cosa que se ponga, en general, debería intentar integrarse bien en las redes regionales o bien en las redes de las confederaciones, porque en muchos casos los ayuntamientos que son muy pequeños tienen muchas dificultades para luego mantener a medio plazo una cosa de estas, ¿no? Entonces, que funcione bien, si tú pones un pluviómetro para que te mida la lluvia, los siguientes meses está funcionando bien, pero es que alguien tiene que ir allí cada 2 semanas o cada X tiempo a mantenerlo. Entonces, es importante pensar bien en cómo continuar, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en resumen empezamos con un POCTEFA que se llamaba H2 Gurea, que os sonará, que es de la convocatoria pasada, y ahí trabajábamos con los socios vascos, con los ayuntamientos del sur de Aquitania, en diferentes acciones, tanto de obras para disminuir el riesgo de inundación, como empezamos a hacer planes municipales del riesgo de inundación, ¿no? Porque al final el ayuntamiento es el primer contacto donde está todo el mundo, digamos, más anclado a la parte de la administración, ¿vale? Y además, en ese sentido, ya teníamos trabajado con Protección Civil. Bueno, si quieres pasa un poco y, a ver, como muy rápido. En el fondo esto es parte teórica, bueno, por hablar que, ¿para qué hacemos estos planes? Para 2 cosas, que se ha dicho a la mañana, lo has dicho, me parece tú, tanto la adaptación al cambio climático como la adaptación al riesgo de inundaciones, pues están íntimamente relacionadas, ¿no? Entonces pasa si quieres, tenemos un plan regional, tenemos un plan especial de emergencias de la Comunidad Foral de Navarra ante el riesgo de inundación,
que ya implica que ya te define, en función de la Directiva de Inundaciones y donde se han identificado las ARSIs que tienen el mayor riesgo, les obliga o establece que es recomendable tener un plan municipal de gestión del riesgo de inundación. Y ya les dice cómo tiene que ser y de qué manera. ¿Vale? Os voy a pasar, por favor. Vale. Entonces, ¿qué es un plan de inundación? Pues bueno, ahí tenéis mucho texto, pero no deja de ser más que una planificación, un plan que tiene que seguir el ayuntamiento para gestionar una emergencia. Y por tanto tiene que estar escrito y adaptado a cada ayuntamiento, a qué recursos tiene, a qué medios y a qué datos existentes en tiempo real puedan lanzar alertas para poder lanzar sus protocolos de aviso. Y por tanto es una herramienta tanto de adaptación, de autoprotección y incluso de cumplimiento de la Directiva de Inundaciones. Pasas, por favor. Claro, en Navarra pudimos hacer esto, no lo anterior, si quieres, en parte porque contamos con una red como muy extensa de pluviómetros y de estaciones de aforo en tiempo real. ¿Que de quién son? De mucha gente. Una de las partes muy importantes que nos dio mucho trabajo fue conseguir datos en tiempo real de todos los actores que están funcionando. Hay redes de AEMET, del Gobierno de Navarra, de las confederaciones del Ebro y del Cantábrico, de los vecinos de Guipúzcoa, de Euskalmet. O sea, hay un montón de organizaciones que tienen datos en tiempo real, pero obtenerlas todas es complicado. Y poder acceder a todas es complejo. Entonces, bueno, ya estáis hablando ahí, estamos hablando de un montón de pluviómetros y de un montón de estaciones de aforo y nunca son suficientes. ¿Qué se hace con todo eso? Se habla con el ayuntamiento, se les dice que el plan es suyo, que lo redactamos o lo ayudamos a redactarlo, pero que las medidas son suyas. Nosotros somos los expertos hidrológicos que les vamos a diseñar los umbrales con las que tienen que saltar esas fases de emergencia. La 0, la 1, la 2 y la 3, que la 0 es avisa a tus vecinos que el río está alto y se puede salir. La 1 es puede haber desbordamientos en zonas bajas, ¿no? Pues en las huertas, en sitios. La 2 es se te va a inundar el casco urbano y la 3 es... Ese municipio que tiene competencia para hacerlo. Además, según los planes, según el plan regional, el representante de la Protección Civil en cada ayuntamiento es el alcalde. O sea, entonces es la primera línea de Protección Civil. ¿Y en Francia? También el alcalde. Ouais, pour la France, c'est pareil. Le premier, celui qui est en charge de l'ordre public et la sécurité publique, c'est le maire. C'est le premier en fait responsable de la sécurité publique et de l'ordre public en fait. Voilà, donc il a un vrai pouvoir de police administrative. Voilà, mais en fait, il y a derrière le préfet qui est un service de l'État qui est systématiquement, qui est une aide permanente des maires, quoi. C'est ça. Mais c'est le maire qui est le premier qui a la responsabilité. Sí, lo normal. Digamos, la competencia va subiendo a municipio, comarca, provincia, tal. Pero es verdad que en territorios, sobre todo, yo hablo más por Aragón, ¿no? Con la dispersión que tenemos, precisamente esas herramientas de autoprotección y de sistemas de aviso son muy importantes, porque, por ejemplo, estoy pensando en el Portalet, pues bueno, no está muy lejos, está a 30 minutos del primer parque de bomberos, pero ya son 30 minutos, 40 minutos que son importantes, por ejemplo, en un incendio en Formigal con nevando. Porque hace poco me dijeron, no, es que además no pueden darse a la vez la nieve y el incendio. Digo, perdona, sí que se puede dar. Vamos, yo cada 2 inviernos o cada invierno se da. Es decir, que, entonces, especialmente para zonas del Pirineo, es muy importante la autoprotección y que, como dice Luis, que la población haga suya el sistema, porque al final son los primeros que pueden actuar. Se pueden actuar, a lo mejor no se puede actuar por el tipo de evento, pero es importante implicarlo, sí, se puede autoproteger. Sí. Bueno, pues es que hay muchas cosas que habría que hablar de esto, pero bueno, y luego en Navarra estos planes tenían que estar hechos desde el 2010, según el plan de emergencias de la Comunidad Foral. ¿Y quiénes lo tenían? 4 municipios, que son los que más habitantes tienen. Claro, en Navarra el 90 y tantos % de los municipios tienen menos de 5.000 habitantes. Con lo cual tampoco, aunque la figura del alcalde realmente sea el que tiene que poner en marcha determinadas cosas, cuando hablábamos antes que respondías tú, competencias tenemos todos, pero recursos no son tan fáciles de ordenar, ¿no? Entonces, al final, nosotros hemos trabajado mucho con tener datos en tiempo real, ordenar un poco todo eso y a partir de ahí establecer umbrales. Los umbrales los puedes establecer si tienes datos en tiempo real, si no, ¿con qué avisas? ¿No?
no puedes avisar, bueno, puedes avisar con una alerta meteorológica de si hay alerta roja o alerta amarilla por la previsión meteorológica, pero si no, tampoco tienes nada más. Bueno, entonces, en todo plan, en el fondo, se hace, oye, analizas, hay una parte hidrológica muy importante, que es la que hacemos nosotros, y luego ya está la parte de, bueno, y a partir de cuando se activan estas alertas, ¿qué vais a hacer? ¿Cómo vais a avisar a los vecinos? Hay ayuntamientos que tienen grupos de WhatsApp, otros mandan SMS, ya depende. Hay vecinos, hay ayuntamientos que son 80. Pues sale uno con el coche y va puerta a puerta y les avisa. Eso ya cada ayuntamiento además se hace su plan de comunicación. Eso sí tiene que estar recogido en el plan. Y todo ese plan además lo tiene que homologar Protección Civil del Gobierno de Navarra, porque esos planes municipales al final forman parte del plan regional, ¿no? Y son un digamos, una primera actuación a nivel local. Pasas, por favor. Bueno, esto es como un ejemplo muy... Tafalla era uno de los sitios donde, si acordáis, en 2019, en pleno Sanfermines, cayó una tormenta, pues que cayeron 160 litros en 4 horas. Bueno, no, es igual. Esto es la tabla de umbrales, que es muy compleja, ya está. Es igual, ¿no? Pero aquí hay que diseñarla y hay que diseñarla bien para que se activen los umbrales de una manera así, ¿no? Además, a la vez aprovechas para que la gente en el plan tenga conocimiento de que vive en una zona de riesgo, de sus zonas, de las manchas inundables que se han hecho, y conoce o podría conocer, si quiere, qué nivel de autoprotección tiene. Pasa si quieres, por favor. Y ya a partir de eso se trabaja con ellos para diseñar el plan. Pasa, por favor, también. ¿No? Además, eso, se trabaja luego mucho la parte de difusión, de capacitación, de que la gente lo conozca. Y al que quiere, le hicimos una herramienta en tiempo real, una app, vamos, que supone un sistema de alerta temprana. Porque unos umbrales están muy bien, pero si no tienes, o sea, nadie está delante de una pantalla del ordenador calculando él solo las cosas, ¿no? Umbrales que son complejos, te los tienen que calcular a algún tipo de herramienta, ¿no? Entonces, ¿esa herramienta conecta a todos los municipios? No, cada municipio tiene la suya propia. Cada municipio tiene una diseñada con sus umbrales y sus... O sea, si solo tiene 2 pluviómetros, pues con sus 2 pluviómetros y sus umbrales. Una pregunta, ¿y la conexión de datos de esa herramienta y lanzar la actuación de protección civil es un paso automático o tiene que decretar el alcalde? La herramienta es que, o sea, digamos que tiene que haber una acción humana, no es automático. Está montado para que, si se supera un umbral, te avise, pero luego quien tiene que mandar las cosas es el responsable. Es de ayuda a la decisión, pero no es de alerta a la población. No sé. Puede haber alerta a la población entre las cosas que hace, mandar SMS, mandar tal, pero lo tiene que hacer. Y, hombre, sí que es verdad que bueno, además ya depende un poco del plan, ¿no? Hay planes que tienen directamente que avisan en todas las fases. Lo primero que hacen es, muchos pueblos pequeños tienen su grupo de WhatsApp y se avisan por el grupo de WhatsApp. Que como comentabas todo esto y te das cuenta un poco de la complejidad, ¿no? De toda la cadena, desde que llega la alerta meteorológica hasta que se da la alarma, la alerta. Y, o sea, no he podido no imaginarme esa complejidad en un caso transfronterizo de manual como puede ser el Garona, ¿no? Que nace en España, por Auda y Guayut, pasa por todo tu territorio y luego de ahí te cruza media Francia hasta que llega a desembocar en Atlántico. Eso, bueno, exacto. Eso, yo creo que aquí sí que teníamos un punto ¿no? de confluencia a todos, ¿no? Que cómo podríamos ahí tocar temas que realmente la cooperación transfronteriza, o sea, la gestión de riesgos es compleja, el riesgo cero no existe, la cultura del riesgo es necesaria, pero bueno, ya que estamos en cooperación, ¿no? Con todas las herramientas, digo yo, a mí me viene a la cabeza, con todas estas herramientas que tenemos, considerando que estamos en una zona de montaña que además se concatenan los riesgos, que muchas veces el efecto cascada, efecto dominó, de la propia gravedad de la montaña, genera además problemas que se magnifican de monte a valle, ¿no? Pues yo os diría que hay que ponerse, o sea, os diría, yo creo que una reflexión... Ahí lo dejo. Perdón, que yo creo que una reflexión es interesante y que además deberíamos ponernos a trabajar ya. Porque cuando he dicho que empezamos en el Gurea, estamos hablando de 2000, parece que el primer plan lo redactamos en el 2016.
Y de 2016 hasta ahora no hemos hecho más que... Y tenemos varias cosas hechas, pero porque no se ha parado. Entonces, compartir información es muy bonito de decir, pero compartir información y que luego además quede en las redes y que se mantenga, yo estoy muy frustrado ya. O sea, es muy frustrado, es muy complicado. Referente a lo que decías, quería hacer ya que has hecho alusión al río Grana, sí que es verdad que dentro de los proyectos Interreg, en el 2000, después de las inundaciones que hubo en el Valle de Arán en el 2013, ya antes allí se había empezado a monitorizar la cabeza de los ríos y teníamos, me parece que eran 2 o 3 de monitor que estaban monitorizados y eso te da el aviso unas horas antes de que esa crecida llegue a los núcleos habitados. Por lo tanto, eso en el Valle para el 2013 fue muy útil y solo teníamos pues 2 o 3 de prueba. Al poco tiempo, junto con los franceses, preparamos un proyecto Interreg que se llama Risquidro, que sí que se programó y nos dio para poder monitorizar las cabeceras de todos los del Garona y los afluentes contiguos. Y en Francia, en la zona de principio, también se monitorizó y con eso, pues ahora tienen una alerta unas horas antes de que la crecida llegue a la zona habitada. Era por comentar. No tengo más información porque no fui técnico de ese proyecto, pero era por sacar el tema. Yo desde la ignorancia solo una cosa, porque claro, todo esto me llama mucho la atención y me resulta, la verdad, que muy enriquecedor porque entiendo que estamos hablando de la vida de las personas y esto es lo más importante, desde luego. Entonces, en la era de los datos, me sorprende que aún estemos pensando en monitorizar y ya no estemos monitorizando. ¿Es así o no? O nos queda mucho aún, ¿no? por recorrer. Entonces, y luego ya hablando de inteligencia artificial, se me ocurre que puede ser un instrumento brutal para valorar los riesgos, ¿no? Entiendo, si tenemos todos esos datos ya estandarizados y bueno, era eso, simplemente desde mi ignorancia total. Sí, me cuesta retener las ideas y se me iba a escapar. Precisamente, nosotros en el Canyoning hemos trabajado con inteligencia artificial. Una cosa muy sencilla es leer las imágenes, te puede permitir saber con mucha precisión la altura, el calado del agua, y eso lo hace de forma automática. Es decir, que de forma automática podríamos enviar mensajes de alerta. Como sea que seguimos trabajando, pues digamos, calibrando el sistema, pero se podría automatizar para, a partir de secciones de control, poder hacer las alertas automáticas a quien se considere, a los gestores de la emergencia, a los representantes políticos, etc. Y a su vez también hemos trabajado con inteligencia artificial para hacer los modelos hidrológicos y nos da una correlación muy buena. Es decir, que realmente lo que nos interesa es conocer muy bien las tormentas, cómo pueden funcionar las diferentes tormentas, los diferentes escenarios, para luego, bueno, no conoceremos todos, pero podemos ver muchos más escenarios. Entonces, cuando veamos qué se da, y es algo que luego se puede dar en el resto del Pirineo. Porque lo que ha dicho Pere, es decir, no sabemos cuándo se va a dar, pero sabemos dónde se va a dar, porque las características son las mismas. Entonces, sí que nos interesa compartir esos datos porque son experiencias muchas veces trágicas, pero realmente que se pueden dar. Es decir, cuando pasó lo del barranco de Biescas de Arás, pues claro, vieron 200 litros en menos de una hora. Y dirías, bueno, eso no vuelve a pasar. Bueno, eso no lo sabes. Es decir, el tipo de material, tipo de precipitación, entonces es importante saber la constancia histórica, que eso cuanto más la compartamos, pues mejor. Y luego unas reflexiones que muchas veces, por ejemplo, lo que ha contado Luis, es entiendo que es, digamos, una acción proactiva, pero que viene también de una reacción de haber sufrido inundaciones, que muchas veces en general todo el mundo, porque la gente dice, no, eso al suite no le pasa. Digo, no, al suite no le pasa, lo que pasa es que ya les ha pasado hace años y se han puesto las pilas, pero realmente no tenemos que esperar a que ocurra un desastre para empezar a actuar con políticas de gestión, y si es compartido mejor. De hecho, moi, je suis très intéressé là, parce que par tout ce qui est dit,
D'autant plus que nous, dans le premier projet alerte, comme on vous l'avait décrit, donc les sapeurs-pompiers, on a travaillé en commun pour intervenir sur l'intervention. C'est-à-dire que le phénomène arrive, donc forcément, il y a des gens qui sont en difficulté et on intervient. Dans le projet Alerte Pire, dans le cadre du réchauffement climatique, on est parti sur une approche qui est un peu différente, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire de l'anticipation et de la prévention. Et dans le cadre d'Alerte Pire, par exemple, nous, on a prévu la mise en place de 15 microstations qui vont nous amener des données. En fait, on crée une base de données. Et on a associé notamment l'Université de Tarbes, l'UTOP, dans le cadre de la modélisation du dispositif. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'anticiper la montée des eaux de façon à pouvoir, parce qu'en général, on touche plutôt des bassins, c'est-à-dire c'est rare que ce soit une seule commune qui soit touchée. On est plutôt sur des bassins à risque, sur des bassins qui sont inondables. Et l'idée, nous, c'est effectivement, en cellule de crise, c'est de dire, voilà, tout ce secteur, on doit l'évacuer, on doit confiner, peu importe les choix qui sont faits, mais il faut qu'on ait cette phase d'anticipation. Et c'est pour ça que dans le projet Alerte Pire, on travaille donc sur une approche qui est plus anticipative et plus préventive. Mais ce que je me rends compte, c'est qu'il y a déjà beaucoup de travail qui a été réalisé et je pense qu'il serait intéressant, et là on est vraiment dans le cadre de la capitalisation et de quelque chose qui est déjà fait, où on pourrait échanger des données pour justement bénéficier de l'acquis de l'expérience que vous avez vous déjà, pour travailler sur les modélisations qu'on est en train de mettre en place, quoi. Et nous, on travaille sur des bassins versants, notamment dans le cas des Pyrénées-Atlantiques, mais dans le cas des inondations, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, en fait. Après, on n'a pas de souci sur l'interlocuteur, nous, par contre. On sait exactement à qui il faut prévenir pour mettre en place le dispositif. Voilà, c'était juste... Et on est vraiment, nous, sur une thématique qui nous interpelle directement. Bueno, que totalmente de acuerdo con lo que dices. Vale. Y me gustaría también ver un poco, ya en resumen, no tenemos muchos datos de prevención en diferentes tipologías de riesgo, pero bueno, vemos un poco cómo llegan esos datos, ¿no? Esas alertas a los bomberos, pero a través de diferentes pasajes, ¿no? De alcalde, etcétera. Y los servicios de emergencias del 061 de Aragón están informados o vienen solamente si hay víctimas y si hay cuál es el rol, el papel de la... En nuestro caso, este sistema de alerta supongo que estaría más gestionado por el servicio del 112, que en caso de que hubiera víctimas o evacuaciones preventivas, ahí ya sí que nos avisarían y sería donde entraríamos nosotros a participar. Pero lo que es la gestión de alertas corresponde más a los compañeros del 112 que a nosotros. Sí, a ver, claro, desde el Servicio de Protección Civil del Gobierno de Aragón, que es donde se activan las alertas o los avisos a la población en el caso de que hicieran falta por riesgos, entre otros, como una inundación. Nosotros, la verdad que en Aragón tenemos la suerte de contar con el SAI Ebro y la Confederación Hidrográfica del Ebro, con la que tenemos una relación diaria, y ellos son los que interpretan, los técnicos de la Confederación interpretan los datos y nos pasan reportes diariamente, y en caso de que se prevea un episodio complicado de fuertes lluvias, incluso a demanda. O sea, nosotros le podemos demandar que nos actualicen la interpretación de los datos. Entonces, a ver, siempre teniendo en cuenta que los datos con los que ellos cuentan suelen ser cursos de agua permanentes y ya de una entidad importante. En los barrancos o pequeños cursos de agua más temporales no contamos con esos datos, que es, yo creo, que lo que Santi y es lo que nos quedaría por trabajar. Todos tenemos detectados en nuestros ámbitos territoriales cuáles son los barrancos que crean más problemas, pero nos faltaría esa automatización de esas zonas concretas. Pero para las zonas grandes y los cursos fluviales importantes sí que tenemos solventada ese riesgo. Mi última intervención. Yo creo que también es muy importante el aspecto sociológico, es decir, la percepción del riesgo. Porque claro, al final las administraciones dan un mensaje, dan una alerta, pero la decisión es del ciudadano. Nosotros tenemos el ejemplo de las carreteras, por ejemplo. Nosotros podemos decir, nieve en los últimos 20 kilómetros, ala, sin cadenas,
bebido. Es decir, que no me lo invento, es decir, que son situaciones reales. Entonces, claro, al final tú tienes que atender a esa persona, pero ha incumplido el aviso de que tenía que llevar cadenas, ha incumplido digamos, la normativa de tráfico de no beber más de la cuenta. Es decir, entonces, claro, te puedes encontrar en situaciones de que están afectando a la carretera. O, por ejemplo, en el cañoning que hemos puesto, por ejemplo, no recomendado, se ha metido gente y se ha matado. Pero claro, la decisión al final es del ciudadano. Entonces, ese tema de cultura de riesgo de seguridad y que también hay que trabajar el tema de la formación y la información, porque la gente a veces no se da cuenta, ¿no? Hablando de la seguridad, por ejemplo, en montaña, la gente a veces no se da cuenta de los posibles, digamos, resultados dañinos que puede tener si no atiende a una serie de recomendaciones mínimas, ¿no? Es verdad que también hay que trabajar el tema de los avisos, porque muchas veces, claro, a veces dices, bueno, va a llover, no llueve, va no sé qué tal. Entonces, al final, pues el ciudadano dice, jo, pues sí que tenemos que también dar información fiable y objetiva para que no sea el cuento de que viene el lobo. Bueno, a ver, estamos ya casi llegando al final. Creo que oigo por los pasos que se escuchan fuera de la sala que quizás ya estemos terminando en la otra sala. No sé si queréis hacer alguna intervención de conclusión o algún tipo de intervención de cierre. Si no, yo casi retomando un poco el principio de la reunión en la que hablábamos de específicamente pensar en las cuestiones de interés transfronterizo en la protección civil, gestión de urgencias, de emergencias, también desde la perspectiva sanitaria. Quería preguntar en qué medida la planificación y la monitorización en la gestión de estos riesgos puede también dar lugar a planes de actuación frente a las emergencias que tomen en consideración eventualmente la participación de servicios de emergencias del otro lado de la frontera. Es decir, esta mañana se hablaba de poder tener protocolos de actuación conjuntos, que yo entiendo que eso es lo que habilita a pasar al otro lado de la frontera y que no te pare la Guardia Civil en la frontera, pero ¿en qué medida puede la planificación de una intervención ante una determinada inundación tomar en consideración la forma en la que desde fuera van a poder intervenir? Bueno, creo que decía yo que no. Bueno. No, tira. A ver, la planificación de una emergencia de protección civil se rige, digamos que es la comunidad autónoma la que tiene la competencia en redactar y aprobar los planes de protección civil. Hay una cosa que se denominan los medios adscritos al plan y en todos los planes tienen que tener una adscripción de medios, recursos disponibles para atender esa emergencia, que están disponibles dentro de la competencia de esa comunidad autónoma. Entonces, todo lo que no son medios adscritos al plan de otras comunidades autónomas o del Estado hacen que se eleven los niveles de emergencia. Pero si no están adscritos al plan, quiere decir que la comunidad autónoma no los tiene disponibles, o sea, no pueden estar incluidos en la planificación. ¿Vale? Entonces, a nivel planificación no podríamos solventar a día de hoy el incluir unos medios que no están disponibles en el ámbito competencial, por ejemplo, de otro estado o de otra comunidad autónoma. En el caso de Aragón, por ejemplo, si activas el platear en un nivel 1, que se supone que esa emergencia la puedes restablecer la normalidad con los medios adscritos al plan, pues ahí estaría solventado, pero porque actúas con tus medios. Si no vas a poder restablecer la normalidad con tus medios, elevas el nivel y entonces cuando tú puedes solicitar medios que no estén adscritos al plan a otras entidades. Ahí es donde se podría hacer la petición a otras entidades que vinieran a colaborar. Esa petición, cuando es a otras comunidades autónomas, se hace de comunidad a comunidad y si no, tiene que ser a través del Estado. Podría ser una manera, pero siempre en unos niveles de emergencia no ordinarios, digamos. Serían de emergencias de protección civil, colectivas y de protección civil. ¿Hay algún organismo europeo de gestión de protección civil? Sí que hay
sí que hay entidades de protección civil a nivel europeo que no soy especialista en esto, pero tengo entendido que lo que hacen es homologar equipos de actuación a nivel europeo y hacer la coordinación para que esos equipos que están homologados puedan actuar en otros países. Pero también son para cuestiones que superan las capacidades, cuando una emergencia supera las capacidades de una administración. En la presentación de Cristina esta mañana se mencionaba la web del Mecanismo Europeo de Protección Civil, por ejemplo. Moi, je vais juste. D'abord, j'apprécie la question parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'entraide, de secours partagés, de moyens mis à disposition. En fait, il y a une chose sur laquelle on n'a pas beaucoup échangé, c'est l'information. Et je vais prendre un exemple qui est très, très parlant. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple d'un incendie sur un site industriel côté. Alors, je vais prendre l'exemple qui est, je vais dire par exemple Irun, parce qu'il n'y a personne qui pousse quoi, et qui dégage un nuage toxique. Ce nuage toxique, en fonction des vents, il peut très bien venir côté français. Nous, si on n'a pas l'information de départ, si on ne sait pas qu'il y a déjà un incendie, on ne peut pas prendre de mesures. On est complètement, on est dépendant de l'information. Et je vais intégrer dans le mot autorité, j'y mets les maires, le préfet. Si nos autorités à nous ne disposent pas de l'information, on est dans l'incapacité de mettre en œuvre un dispositif quel qu'il soit, de confinement, de mise en sécurité de population. C'est pour ça que, au-delà de, je dirais, du partenariat dans la coopération, la première des choses, c'est l'information. Et je pense que c'est un domaine sur lequel on n'a pas assez travaillé. Il faut que les institutions, entre elles, prennent la mesure de l'échange de l'information. C'est le premier point de départ. Derrière, je pense que c'est important, effectivement, qu'il y ait une coopération qui se mette en œuvre, mais avant même la coopération, de façon à ce que chacun, avec les moyens dont il dispose, puisse s'organiser face à une menace, il faut déjà qu'on ait l'information de la menace. Et cette information, si on ne l'a pas, on est complètement, je dirais, aveugle et on est, voilà, on peut rien faire. Et donc, on met en péril une population qui finalement n'y est pour rien. Mais Joseph, une question. Bon, je sais, enfin, on connaît tous les méandres de l'administration, des prises de décision, etc. Mais imaginons que ça passe plutôt par en dessous. C'est-à-dire que vos collègues d'Irun vous informent qu'il y a un incendie qui va bientôt passer sur la... Est-ce que vous avez possibilité, plutôt que d'attendre que ça vienne du haut, que vous alertiez le haut, pour qu'ensuite il y ait véritablement un parapluie, non, de mesures que vous soyez protégés pour intervenir? Moi, globalement, je ne suis pas très inquiet parce que par rapport à ce que j'ai dit ce matin, je pense que les autorités locales, et là je parle des comités autonomes ou des députations, elles sont autonomes, donc elles ont la capacité de donner l'information. Et chez nous, la porte d'entrée, encore une fois, c'est la préfecture. La préfecture, chez nous, elle est avide d'informations. Donc, elle sera la première à prendre l'information. Mais de la même façon, sur un réseau, effectivement, plus de terrain, on peut aussi concevoir que via le terrain et via les pompiers eux-mêmes, on peut faire remonter l'information au niveau de la préfecture. Mais je pense que déjà mettre en place un dispositif d'alerte ou un dispositif d'information, moi, je ne peux pas parler au nom de l'État, mais globalement, connaissant la préfecture et pour la côtoyer, je peux dire qu'elle serait la première à dire oui aux échanges d'informations. Et encore une fois, et ça, c'est de l'autorité territoriale, en fait. Le département, les comités autonomes, qui sont des régions, on a cette capacité. Je pense qu'on a cette capacité, on a cette compétence pour pouvoir... En fait, c'est une habitude qu'on n'a pas, quoi. On ne le fait pas parce qu'on est tous sur nos territoires. Voilà. C'est-à-dire que même nous, on est fait... Moi, le premier, quand on fait des interventions sur Hendaye, c'est-à-dire en limite des routes, on n'a pas le réflexe de dire il faut avertir nos voisins. On n'a pas ce réflexe, en fait. Voilà. Mais on devrait l'avoir, notamment en situation sur des risques particuliers, comme des nuages toxiques, mais aussi des perspectives d'inondation, des risques de crues torrentielles. Je rappelle qu'aujourd'hui, on est plus sujet à des crues torrentielles que des crues lentes, et que c'est des crues qui arrivent dans des temps qui sont très courts. Donc, plus l'information elle est transmise rapidement, et plus on est en capacité de mettre la population en sécurité, ou à minima d'intervenir avec efficience, quoi. Moi, c'est ça qu'il faut. Et je crois que ce que je tire le plus cet après-midi, ça, c'est l'information. D'où la question qui me paraît particulièrement pertinente. Voilà. Je suis d'accord avec Joseph.
No, quiero añadir que creo que también es importante ver los diferentes escenarios que hay en la frontera. Es decir, no es lo mismo a lo mejor una ayuda en Hendaya y Irún del lado francés y del lado español, porque sería lógico que, por ejemplo, en el caso del Valle de Tena y el Valle de Oso. ¿Por qué? Porque las situaciones, escenarios donde realmente se necesita ayuda serían escenarios muy, digamos, extraordinarios. Por ejemplo, un terremoto que corta totalmente todas las vías de comunicación en el valle y tiene que venir ayuda del otro lado. Es decir, que realmente creo que precisamente el proyecto ALERT podría analizar esos escenarios realmente porque muchas veces pensamos en la cooperación que tiene que haber una actuación física, un contacto físico, o digamos una relación, y a veces no tiene por qué ser así. Es más importante a lo mejor la información, las metodologías, la experiencia, que realmente una actuación real, porque los escenarios, por ejemplo, van a ser muy diferentes entre Hendaya y Irún, que lo entendería, como si hubiera un solo cuerpo de bomberos transfronterizo, que en el caso, por ejemplo, del Pirineo Central, que los tiempos de respuesta son muy diferentes. Bon, on va terminer là-dessus, mais juste pour... et je vais parler en français cette fois-ci parce que ce sera plus simple pour moi, surtout en fin de journée. Juste une anecdote pour ça, pour répondre à l'intervention de Santi. Vous vous souvenez, enfin peut-être vous avez eu information que en septembre 2024, donc l'année dernière, la route nationale 124 qui relie la France au son port, donc qui nous permet d'arriver ici à Jaca en venant de Laurent, s'est effondrée. Et en fait, donc les autorités françaises prévoyaient un rétablissement de la route pas avant le mois de février-mars 2025. En fait, ça a eu enfin, ça a été rétabli bien avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a appelé l'Agence régionale de la santé de Nouvelle-Aquitaine, qui m'a appelé, donc qui a appelé la CTP pour que nous puissions contacter le 061 d'Aragon pour mettre en place un plan de secours au cas où, en cas de fort enneigement pendant les périodes d'hiver, il y avait un risque que 40 personnes, côté français, se retrouvent complètement isolées. Donc, et là, on a tout de suite pensé à mettre également les pompiers des Pyrénées-Atlantiques et de voir comment on pouvait s'organiser en cas de mauvais temps, que les hélicoptères français ne pouvaient pas arriver à évacuer les personnes, enfin les personnes isolées, et que donc que ce soit les pompiers avec leurs véhicules qui puissent passer la frontière et arriver à l'hôpital de Jaca pour qu'ensuite ces personnes soient dispatchées, enfin il y a un premier diagnostic, et que ces personnes soient dispatchées sur les hôpitaux de Huesca ou de Saragosse en fonction des pathologies. Donc, c'est quelque chose qui, en fait, qui a été mis en place par téléphone, en accord avec toutes les autorités, et en prévention. En fait, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu de Nevada, il n'y a pas eu de fort enneigement, donc on n'a pas eu besoin de mai. Mais je veux dire, la réaction a été pratiquement immédiate. Et donc, ce que je veux dire, c'est que même si ça ne passe pas par des protocoles écrits ou quoi que ce soit, ça s'est passé par téléphone, et les accords de toutes les autorités ont été... Enfin, ça s'est fait en 10 minutes. Donc, et ça, c'est dû aussi au réseau que vous aurez mis en place. Donc, on en est toujours à cette discussion sur la véracité, non, quelle est la valeur ajoutée de ces communautés thématiques? C'est ça, uniquement ce genre d'exemple. Et si on a besoin de prouver à quoi ça sert, je répéterai 1000 fois cette anecdote pour que vous ayez en fait une preuve que ça peut marcher et que le contact humain est aussi une très très bonne coopération. Voilà. Bueno, pues yo creo que por vuestras caras fue suficiente por hoy. Os deseamos muy buen viaje y estaréis al corriente de próximas actividades de la comunidad temática. Muchas gracias.